Durante siglos, el mundo académico nos dijo que los evangelios eran cuentos de hadas, que personajes como Poncio Pilato eran mitos creados por la iglesia primitiva, y que lugares como el estanque de Betesda eran metáforas teológicas, no sitios reales. Se burlaron de tu fe, dijeron que no había pruebas, pero lo que no sabían es que bajo los pies de los escépticos, la tierra de Israel guardaba secretos que estaban a punto de gritar la verdad. Hoy, en Bibliocracia, vamos a desenterrar la historia. No vamos a hablar de teorías, vamos a hablar de piedras, huesos y clavos que prueban que la Biblia no solo es un libro sagrado, es un registro histórico infalible. Quédate hasta el final, porque el último descubrimiento que te mostraré no solo confirma cómo murió Jesús, sino que resolvió un misterio médico que los científicos creían imposible. ¿Estás listo para que la arqueología hable? Nuestra primera parada nos lleva a 1961. Imagina a un grupo de arqueólogos italianos moviendo escombros en el Teatro Romano de Cesarea. De repente, encuentran una piedra caliza usada como un simple escalón. Pero al darle la vuelta, el mundo de la crítica bíblica se detuvo. Ahí estaba, por primera vez en la historia fuera de la Biblia, el nombre de Poncio Pilato, prefecto de Judea. El hombre que según Mateo 27 se lavó las manos mientras entregaba al Mesías. Para ti que crees, esto significa una cosa: tu fe no flota en el vacío. Jesús no fue juzgado por un fantasma de la literatura, sino por un político de carne y hueso. Si Pilato es real, el juicio fue real. Y si el juicio fue real, el sacrificio fue real. Pero, si los personajes eran reales, ¿lo eran también los lugares de los milagros? Lo que encontraron bajo 13 metros de escombros en Jerusalén dejó a los arquitectos sin palabras. En Juan capítulo 5 se describe un estanque con 5 pórticos. Durante siglos, los expertos dijeron: esto es imposible. No existen estanques de 5 lados en la arquitectura semítica. Decían que Juan se lo había inventado. Pero en 1888, la pala golpeó algo sólido. A una profundidad increíble, los arqueólogos desenterraron no uno, sino 2 estanques rodeados por exactamente 5 columnas. Juan no estaba escribiendo poesía, estaba describiendo un mapa. Creyente, escucha esto. El detalle de los 5 pórticos es tan preciso que solo alguien que estuvo allí antes de que los romanos destruyeran Jerusalén en el año 70 pudo haberlo escrito. Esto confirma que el Evangelio de Juan es un testimonio ocular. Cuando la Biblia da un detalle, la tierra termina dándole la razón. Sin embargo, confirmar lugares es una cosa, pero ¿podemos encontrar los restos físicos de los enemigos de Jesús? Lo que un grupo de obreros encontró por accidente en un parque de Jerusalén te pondrá la piel de gallina. Jerusalén, 1990. Una excavadora rompe accidentalmente el techo de una tumba. Dentro encuentran el osario más hermoso de la época, y grabado en un lateral, un nombre que hace temblar la historia: José, hijo de Caifás. Sí, el mismo sumo sacerdote que rasgó sus vestiduras y condenó a Jesús por blasfemia. Sus huesos estaban ahí, la evidencia de que el hombre que conspiró contra el Hijo de Dios fue un ser humano que murió y fue enterrado. Aquí está el ángulo que nadie te cuenta. El osario de Caifás está en un museo, lleno de historia, pero vacío de vida. En cambio, buscamos la tumba de aquel a quien Caifás condenó y no encontramos huesos. La arqueología confirma la existencia del acusador, pero el vacío de la tumba confirma la gloria del acusado. Pero no todos los hallazgos son sobre enemigos. A veces el mar de Galilea decide escupir un tesoro que nos transporta directamente a una barca en medio de la tormenta. En 1986, una sequía extrema bajó los niveles del mar de Galilea.
2 hermanos caminaban por la orilla cuando vieron un contorno de madera. Era un barco de pesca de hace 2000 años. Los análisis de carbono 14 confirmaron que este barco navegó en las mismas aguas y en la misma época que Jesús. Tiene espacio para 13 hombres. Tiene el lugar exacto en la popa, donde alguien podría dormir sobre un cabezal, tal como narra Marcos capítulo 4. Este barco es la prueba de que el escenario de los milagros de Jesús era real. No eran barcos míticos, eran estas naves pequeñas y frágiles. Imagina a Jesús en un barco exactamente como este, poniéndose de pie y diciendo, «Calla, enmudece». La arqueología nos permite tocar la madera que presenció lo sobrenatural. Llegamos al punto final, el descubrimiento más oscuro y revelador. Durante años, se dijo que la crucifixión bíblica era un mito, porque los romanos no clavaban a la gente, hasta que apareció Jehohanan. En 1968, se encontró el esqueleto de un hombre llamado Jehohanan. En su hueso del talón, todavía estaba incrustado un clavo de hierro. Este hallazgo cambió la medicina forense y la historia bíblica para siempre. Confirmó que los romanos sí usaban clavos, que atravesaban los huesos y que a pesar de ser criminales, se les permitía un entierro digno, tal como sucedió con Jesús y José de Arimatea. Este clavo es el recordatorio físico del costo de tu libertad. La ciencia ya no puede negar la tortura de la cruz. Cuando leas en tu Biblia que Jesús fue traspasado, recuerda ese hueso en el Museo de Israel. Fue real, fue doloroso y fue por ti. La arqueología no crea la fe, pero la confirma. Las piedras han hablado y han dicho que la Biblia tenía razón. Cada vez que un escéptico abre la boca, un arqueólogo con una pala desentierra una nueva prueba. Si este viaje por las pruebas de la historia ha fortalecido tu confianza en la palabra de Dios, suscríbete a Bibliocracia. Comparte este video con alguien que dude, porque la verdad no teme a la investigación. ¿Cuál de estos descubrimientos te impactó más? Déjamelo en los comentarios. Y recuerda, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Nos vemos en el próximo video.